Entonces vamos a hablar de derivadas como tal, ¿verdad? Ese es el tema del seminario de hoy. Tenemos funciones, en general aquí está escrito como una función con dominio R, eh, pero ¿verdad? Básicamente puede ser un subconjunto de R el dominio. Y entonces uno habla de la derivada en un punto particular. Entonces agarramos un valor en el dominio, en este caso un número real A, y se va a decir que es derivable en ese punto si este límite existe. ¿Okay? Si ese límite existe, entonces de nuevo vamos a decir que la función es derivable y la notación, que es esta que está aquí abajo, ahora lo escribimos como f' de A. Se lee la derivada de f en el punto A. Entonces hagamos tal vez aquí viene hagamos un pequeño recuento de qué es lo que está pasando. Entonces estamos diciendo, tengo una función y calculo f de x menos f de A y lo divido entre x menos A. Hago tender x a A. Y entonces si ese límite existe, eso es lo que estamos llamando derivada. Entonces geométricamente, ¿qué es lo que representa? Si yo tengo mi función, digamos algo así, y aquí tengo mi valor A que está en el dominio, tomo cualquier X, el cual puede ser mayor o menor que A, ¿verdad? X es cualquier, recuerden que en la definición de límite, cuando digo que X tiende a mí no me interesa cuando X vale A, ¿verdad? Por eso es que esta función está bien definida, porque no estoy en ese valor exacto, sino en un vecindario. Entonces, lo que tengo es que X se acerca a por alguno de los dos lados, y geométricamente, ¿qué es lo que representa este cociente? Pues bueno, si aquí tengo f de x, digamos que estoy hablando de este x de acá, y por aquí tengo f de a, que es la imagen de a. Entonces f de x menos f de a, geométricamente, entre x menos a, esto es lo que representa es la pendiente, ¿verdad? De la recta que pasa por esos dos puntos, que pasa por el punto a y f de a, y por el punto x f de x. Entonces, geométricamente, aquí hay una recta, digamos que algo así. Entonces, esa pendiente, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, este cociente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo muevo el valor de x hacia A, no importa por donde yo lo aproxime, entonces lo que voy a obtener en el límite es esencialmente una recta que localmente toca, interseca la gráfica solamente en un punto, que es lo que uno llama recta tangente de la función en ese punto A. Entonces, esta derivada, lo que tiene es esta recta tangente, lo que tiene es una pendiente que por definición es precisamente la derivada de la función en ese punto. Y se calcula mediante ese límite. Entonces, bueno, esa es la definición que venía aquí arriba. ¿Qué es lo que viene después? Después se indica que la ecuación a la recta tangente a f, el punto AF de A, está dado por esta expresión. ¿Por qué razón? Porque, bueno, entonces lo que estamos diciendo es, ¿cuál será la ecuación de esta recta que pusimos en rojo? Entonces, ¿cuál va a ser? Voy a ponerle otro color. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Bueno, pues ya sabemos que la pendiente es f' de A. Sabemos que esa recta pasa por el punto A y su imagen, f de A. Y entonces con eso, dependiendo de cómo hayan aprendido a trabajar con funciones lineales, ¿verdad? Uno usualmente escribe la función de la forma y igual a mx más b, es una manera. Y entonces, como pasa por ese punto, uno sabe que bueno, la pendiente es f' de A y x vale A, entonces uno evalúa el punto y entonces uno despeja que el valor de b, perdón, uno despeja que el valor de b es esa expresión. Entonces, por el desorden, lo que estamos diciendo es que la ecuación sería y igual a la pendiente, que es f' de A, por x más b, y b es f de A menos f' de A por A, que escribiéndolo bonito, pues si saco este f' factor común, me queda esta otra expresión. ¿Okay? Dependiendo de cómo lo hayan aprendido, también uno usualmente tiene la fórmula punto pendiente, creo que se llama, de la recta, que sencillamente uno dice, bueno, yo sé que la recta pasa por f de A cuando x vale A, y entonces esto sería la pendiente, que es f' de A, y entonces esa es otra manera tal vez más directa de obtener la ecuación, pero esencialmente es
Es lo mismo. Entonces, eso en cuanto a la interpretación geométrica de lo que es una derivada. ¿Okay? Es la recta tangente a la curva, y de nuevo, cuando hablamos de recta tangente, es que interseca solo en un punto. Bueno, eso tal vez voy a refrasearlo. Lo que significa es que tenemos este límite de las rectas secantes que eventualmente uno espera que interseque solo en un punto de manera local. Y hago esta aclaración porque, por ejemplo, yo podría tener, no sé, una función algo así. Cuando yo pienso la tangente en este punto de acá, pues claramente, ¿verdad? Esa tangente podría intersecar en otros valores de x a la curva, pero a mí lo que me interesa es un comportamiento local, ¿verdad? Localmente, aquí tengo esta recta tangente. También podría ser el caso en que yo tengo una función lineal, entonces que sabemos que la gráfica es una recta. Entonces, cuando yo pienso en la pendiente en un punto, uno dice, bueno, aquí sí hay algo raro, porque cuando yo tomo dos puntos cualesquiera, la recta secante coincide con la lineal. Entonces, realmente, si yo tengo una ecuación, si yo tengo una función lineal y igual a mx más b, la derivada, para seguir las mismas notas antes, la derivada en cualquier punto, pues va a ser precisamente la misma pendiente de la recta, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es la noción cuando uno habla de recta tangente. Si bien es cierto, de nuevo, en este caso lineal, pues tenemos que las rectas secantes se intersecan en una infinidad de puntos, ¿verdad? Pero esa recta tangente debe entenderse como la recta que obtenemos al aplicar este límite. Preguntas ahí. Entonces, hay una proposición que sale casi que de manera directa. Y vamos a hacer aquí el cálculo. Como dice, básicamente, si yo tengo una función que es derivable en un valor, entonces la función va a ser continua en ese valor. Y la razón de eso es, voy a escribir aquí en una línea, espero que quepa. ¿Por qué razón? Porque si yo calculo cuánto es el límite de f de x menos f de a, ¿okay? Uno lo que dice es, ok, voy a dividir esto por x menos a y multiplico por x menos a. Y el límite cuando x tiende a. Entonces, ¿eso de qué me sirve? Bueno, este primer límite, este primer factor, digamos, por definición, yo sé que ese límite existe, porque es precisamente la derivada de la función en el punto. Y este segundo factor, yo sé que también existe porque es un polinomio o una función lineal. Cuando x tiende a, este límite existe y más aún vale 0. Entonces, todo este límite vale 0. ¿Okay? Y entonces, básicamente lo que me dice es que, ok, realmente no me cupo, perdón, por aquí abajo. Lo que estamos diciendo es, este límite vale 0. ¿Ah? Y como f de a es constante, pues esencialmente uno igual por propiedades algebraicas de límites puede deducir que entonces el límite de f de x es igual a f de a. Que eso, ¿verdad? Es la definición, perdón. Esto es la definición de que una función es continua. ¿Okay? Y entonces, listo, toda función que es derivable y sabemos que va a ser continua. De ahí tal vez nada más para hacer un par de ejemplos rápidos. Ejemplos típicos, bueno, de cosas que no son derivables. Por ejemplo, el valor absoluto de x no es derivable en cero. ¿Okay? Y la razón, si lo vemos gráficamente, claramente se puede usar la definición y ahorita lo escribo tal vez rápidamente, pero ahora cuando pensamos en cero, si pensamos en ese límite, cuando yo me acerco a cero por la derecha, pues esencialmente lo que tengo aquí es una recta y la pendiente de esta recta es 1, ¿verdad? Porque el valor absoluto tiene dos criterios, es y igual a x cuando x es positivo o y igual menos x cuando x es negativo. Pero ¿qué pasa? Si yo hago lo mismo, pero me estoy acercando por la izquierda, pues cualquier recta secante que yo agarre aquí, ¿verdad? Va a ser esta recta de acá, que va a tener pendiente menos 1. Entonces, en el origen, que es cuando estas dos rectas se intersecan, pues uno no espera que el límite exista. ¿Okay? Y así, a modo muy popular, ¿verdad? Uno dice que esta función no es derivable en cero porque la gráfica, ¿verdad?, presenta un cambio brusco en su comportamiento, tiene ahí un pico, lo cual hace que no sea derivable. Y simplemente para hacerlo, pues uno lo que hace es calcular el límite
Pero por definición era f de x menos f de 0 entre x menos 0. Y entonces sustituyendo, pues nos queda esencialmente el límite de x en valor absoluto sobre x. Y aquí es donde precisamente uno interpreta esto de acercarnos por la izquierda o por la derecha. Uno dice, debo calcular este límite por la derecha. Si me acerco por la derecha, esto me va a dar 1. Si me acerco por la izquierda, y el valor absoluto, lo que me va a tirar, va a ser un menos 1. Y entonces, como los límites laterales son diferentes, el límite no existe. Y entonces, que el límite no exista quiere decir que la función no es derivable. ¿Ok? Exacto. Preguntas. Pregunten con confianza. Luego hay un montón de reglas de derivación y aquí están las básicas que tienen que ver con sumas, productos, divisiones. Y si mal no recuerdo, ahorita no vamos a ver muchas. En los ejercicios tal vez vamos a hacer un par de derivadas de funciones que como tal son fórmulas que uno puede deducir a partir de esta definición de límite. Y tal vez voy a poner las más simples o inmediatas que uno podría pensar. En general, cuando uno, y bueno, usualmente uno lo escribe de esta forma, ¿verdad? Del prima significa derivar. Entonces, derivar la función x a la algo, uno simplemente lo que hace es bajar el exponente y restarle 1. Y esto es válido para cualquier número n in R. Porque en la prueba no lo vamos a ver, pero eso se cumple. Cuando uno tiene una constante, la derivada de la constante es 0. ¿Verdad? Y eso, pues, esencialmente, si yo tengo una función constante, es precisamente porque su pendiente vale 0. Y eso me permite entonces derivar en general cualquier polinomio. ¿Por qué razón? Porque en la siguiente lista, si yo tengo dos funciones, aquí en general, ¿verdad? De f y g son funciones, y c es constante. Si yo tengo que derivar una suma o una resta, pues simplemente lo que yo hago es derivar cada una por separado y luego sumarlas y restarlas. Eh, Luego hay otra propiedad que me dice, si yo tengo una constante por una función, simplemente uno copia la constante y deriva la función. ¿Ok? Y de nuevo, todas estas se demuestran a partir de la definición en términos de límite. Hay otra más divertida, que es cuando tengo un producto. Si yo tengo un producto, lo que tengo que hacer es derivar primero la f y derivar luego la g. Y esto se puede generalizar. Si yo tengo tres funciones, y en general n funciones, lo que hago es derivar una función a la vez, o sea, derivo f, luego derivo g, luego derivo h y la sumo. Y luego, bueno, aquí me fui un toque en el orden, pero no importa. Y luego, si yo tengo un cociente, esta tal vez es un poquito más compleja, pero igual ahí lo que hace para derivar un cociente de dos funciones es pongo el de abajo al cuadrado, copio el de abajo, derivo el de arriba, y luego menos, copio el de arriba y derivo el de abajo. Ahorita tal vez hago un par de ejemplos como para tener eso por ahí claro. Y en cuanto a funciones elementales también, importante, si uno deriva la exponencial, la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Ok? Y uno puede definir, uno puede derivar también el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 entre x, y aquí claramente hay una cierta restricción, ¿verdad? De que el argumento tiene que ser positivo. Y luego vienen todas las derivadas de las funciones trigonométricas, que de nuevo por brevedad las voy a escribir nada más, pero la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante al cuadrado, la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado, y la derivada de la secante es secante por tangente, y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Y también se pueden hablar de derivadas de las inversas trigonométricas, tal vez solo voy a mencionar una. Si yo tengo el arcoseno, la derivada del arcoseno es 1 entre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y digamos que eso nos da una imagen bastante general
de cómo es que uno deriva funciones. Sí, perdón, esto lo dije mal, me acaban de escribir. Ajá. Este lo dije mal, vamos a ver eso. En el cociente, bueno, creo que lo dije bien, pero lo escribí mal. Pongo el de abajo al cuadrado, copio el de abajo, derivo el de arriba, menos copio el de arriba y derivo el de abajo. Ok. Creo que espero haberlo dicho bien, me parece que lo escribí mal. Gracias ahí por la aclaración. Y entonces, pues eso en general me permite, les decía, derivar. También voy a hacer un ejemplo ahorita cuando veamos la siguiente propiedad. Y todas esas que mencioné son esencialmente esta primera proposición. ¿Ok? Hay otro teorema que tal vez es uno de los más utilizados, que precisamente me dice cómo derivar composiciones. ¿Ok? Es esta formulita que aparece aquí al final. Ahora tengo dos funciones, la composición está bien definida. Entonces, si yo quiero derivar la composición, y esto ahorita lo hago con un ejemplo que creo que es más claro, lo que me dice, si usted quiere derivar G compuesto con F, usualmente uno lo escribe al revés. Primero pone la derivada de la función G evaluada en F, y luego multiplica por la derivada de F, que es lo que está dentro. Entonces, hagamos ahí un pequeño paréntesis para hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, no sé si tengo una función, digamos que tengo la raíz cuadrada, perdón, del seno, pongo aquí un más 1 para que no sea tan fácil. 1 más seno al cuadrado de, y tal vez no nos compliquemos tanto la existencia, pongamos una cuadrática. ¿Okay? Entonces digamos que me dan esa función, que sabemos que tiene dominio R porque lo que tengo adentro siempre es positivo. Entonces, ¿cómo deriva uno esto? Pues voy a recordar aquí nada más la regla de la cadena para tenerla clara. Lo que decía es, si usted quiere derivar G compuesto con F, que recuerden que por definición es G evaluado en F, entonces derivar G de F de X es derivo la función de afuera, copiándola de adentro, y luego derivo la función de adentro. Es la misma formulilla que venía antes, solo que cambié la A por X. Entonces aquí uno reconoce que hay un montón de funciones compuestas, ¿verdad? La función que tengo más afuera, por así decirlo, es la raíz cuadrada. Entonces esa es la que debería derivar primero. Luego la siguiente función que tengo es esta suma, ¿okay? Que es la que debería derivar segundo, porque esencialmente en esta regla de la cadena yo voy derivando de afuera hacia adentro, ¿okay? Conservando lo de adentro igual. Ven que aquí el f de x queda similar. Entonces cuando yo pienso en la derivada de esta función, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero derivo la raíz cuadrada, que voy a ponerla por aquí aparte. ¿Qué pasa cuando yo pienso en raíz de x? Raíz de x es x a la 1 media. Entonces cuando yo derivo esto, la propiedad de la potencia lo que me decía es baja el exponente, que es 1 medio, y a ese exponente resta 1. Entonces esto simplificado es 1 medio por x a la menos 1 medio, que usualmente esta aparece tanto que uno casi que se la aprende de memoria. La derivada de raíz de x es simplemente 1 entre 2 raíz de x. Entonces, cuando yo pienso en derivar esto, yo digo que tengo que poner 1 entre 2 veces la raíz de x, ¿verdad? Que es la formulita que pusimos acá. Pero no tengo que exponer x, yo tengo que poner la función que tengo adentro. Entonces, pues aquí tengo que poner toda esta expresión, 1 más seno al cuadrado de 3x a la 2 más x más 1. ¿Okay? Ese es, digamos, el haber derivado la raíz cuadrada. ¿Qué me dice luego la regla de la cadena? ¿Okay? Derive la función que sigue, la que usted tenía dentro. O sea, derive la función que llamé aquí, número 2. Como es una suma, entonces la propiedad de la suma me dice, ok, derive cada cosa por separado. Entonces derivo este 1, que la derivada de 1 es 0, porque dijimos cualquier constante su derivada es 0. Y luego aquí voy a ponerlo ahorita en palabras, tal vez por orden. Tengo que poner la que es la derivada del seno al cuadrado de esta expresión. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué pasa en esta función? En esta función tengo tres funciones, tengo composición de tres funciones, ¿verdad? Porque yo tengo algo que es elevar al cuadrado, luego tengo algo que es el seno, y luego tengo algo que es 3x a la 2 más x más 1. Entonces
Entonces, ¿verdad? Aquí identifico tres funciones, una, dos y tres. ¿Verdad? Y todas esas son composiciones, porque aquí estoy componiendo el seno con la cuadrática, y luego ese resultado lo compongo, no sé si se dice así, hago la composición con el cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de la cadena? Derive de afuera hacia adentro. La última función que usted tiene es este cuadrado. Entonces, la derivada de x a la 2, por las mismas propiedades que puse antes, es baje el exponente y reste la 1. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, la derivada del seno, creo que no va a caber, pero bueno, y la derivada de algo al cuadrado es 2 veces ese algo. Entonces, este factor que estoy poniendo corresponde nada más a pensar en la derivada de la función algo al cuadrado. Luego viene el seno. Entonces yo digo, ok, derivo el seno. La derivada de este seno es un coseno. Y ya no me ocupo. Correcto esto. Y entonces ya ahí derivo el seno y luego por regla de la cadena nuevamente derivo lo que tengo aquí adentro, que ese es un polinomio. Entonces como son sumas, derivo cada una. La derivada del primer factor va a ser 6x, la del x es 1 y la del 1 es 0. Entonces la derivada de esa función, de la función f, sería toda esa expresión que pusimos ahí. Y ese es, digamos, a grosso modo, cómo deriva uno, ¿verdad? De cualquier función. Y no sé si hay preguntas. Y, entonces, eso nada más como para hacer un comentario y ejemplo de regla de la cadena. Y ya temas tal vez un poquito más interesantes, eso puede llegar a ser bastante calculado, ¿verdad? La idea en los ejercicios que vamos a hacer, pues en general no vamos a calcular derivadas así de funciones extravagantes. Y es más como cómo usar todos estos teoremas que vienen a continuación. Entonces, primer proposición, si yo tengo una función derivable y la derivada en un punto es positiva, pues existe un delta positivo tal que f es creciente en ese intervalo. En particular, si f es derivable en cada punto del intervalo abierto a b, para cada uno de esos puntos la derivada es positiva, entonces f es creciente en a b. ¿Eso qué quiere decir? Pues, esencialmente, recuerden que la derivada era la ecuación, perdón, la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo tengo una función en donde yo sé que siempre las pendientes son positivas, quiere decir que yo siempre tengo rectas que van creciendo. Entonces, el hecho de que la derivada sea positiva, eso me dice, ok, perfecto. Si la derivada es positiva en todo un intervalo, la función necesariamente es creciente en todo ese intervalo. ¿Ok? Y lo mismo pasaría si cambiamos en esta proposición f' menor que 0, ¿verdad? Si la derivada es menor que 0, entonces esto lo que quiere decir es que la función va a ser decreciente. Porque todas las rectas tangentes tendrían pendiente negativa. Eso quiere decir que la función va decreciendo. Este primer ejercicio es casi que típico. Copiémoslo por acá. Se ve muy rápido, me hizo, ¿verdad? Va quedando claro, sí, preguntas. Sí, profe. Ajá. Ok, que era preguntar, era un sí de que todos están bien, ok. No sé por qué no se copió de nuevo. Entonces, este tema de derivadas, pues, permite a uno demostrar en general algunas desigualdades básicas. Entonces, en este, dicen, prueba que para todo real x diferente de 0, se tiene que y a la x es más grande que x más 1. ¿Ok? Entonces, si uno piensa en la gráfica exponencial, ¿verdad? La gráfica exponencial será algo así. Y sabemos que esa pasa por 1. Y luego tenemos la recta, que queda un poquito incompleta. De nuevo, otro color. Okay, tenemos la recta y igual x más 1. Entonces lo que estamos diciendo es la exponencial siempre es más grande que esa recta. ¿Okay? Y vean que el hecho de que estamos diciendo que x es diferente de 0 es porque precisamente cuando la x vale 0, las dos funciones valen 1. ¿Okay? Entonces, básicamente vamos a hacerlo
vamos a hacerlo de dos maneras. Y ¿sí? Voy a separarlo en dos casos. Si x es positivo, ¿ok? Y bueno, vamos a considerar antes de cualquier caso. Y vamos a definir una función f de x igual a la x menos 1. ¿Ok? Entonces, si x es mayor que 0, ¿cuál va a ser la idea? Bueno, lo que queremos demostrar es que esta función siempre es positiva. ¿Ok? Entonces, note que cuando yo pienso en la imagen de 0, la imagen de 0 me da a la 0 menos 0 menos 1, que es efectivamente 0. Entonces, si x es mayor que 0, cuando yo pienso en la derivada de esa función, entonces dijimos la derivada de la exponencial es ella misma, la derivada de x es 1, la derivada de una constante es 0. Eso nos da a la x menos 1. ¿Y qué sabemos? ¿Verdad? Que cuando x es positivo, como la exponencial es una función creciente, voy a ponerlo aquí, pues y a la x es creciente. Y una manera también de justificarlo, ¿verdad? Es decir, su derivada es ella misma, entonces es positiva y es creciente. Entonces, y a la x es creciente, y a la x es creciente, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, si x es mayor que 0, entonces e a la x es más grande que e a la 0, que vale 1. ¿Okay? Entonces, eso a mí me dice, la derivada de la función f es mayor que 0. Entonces, eso quiere decir que f es creciente. Y en particular, como es creciente, en este primer caso, como estamos diciendo que x es mayor que 0, al ser f creciente, entonces f de x va a ser más grande que f de 0. Pero f de x es esta función. Y f de 0 ya nos dimos cuenta que vale a 0. Entonces tenemos la desigualdad deseada. ¿Okay? Eso digamos para la parte positiva. ¿Y alguna pregunta ahí? Okay. Y bien, ¿qué pasa? Caso número 2. ¿Qué pasa si x es menor que 0? ¿Okay? Y un segundo, acabo de tener un pequeño lagunazo, porque aquí hay algo que me va a hacer falta. Porque vamos a ver qué resulta. Entonces, igual, si yo pienso en la primera derivada, claramente esto ¿verdad? Es e a la x menos 1. Pero entonces, cuando yo pienso en este intervalo, ¿verdad? Cuando x es negativo, como la función exponencial es creciente, entonces e a la x va a ser menor que e a la 0. O sea, esta derivada va a ser negativa. Entonces, esto a mí lo que me dice es que la función f es decreciente. ¿Okay? Entonces, en particular, ¿qué me dice? Bueno, si yo tomo que x es menor que 0, entonces tomando f a cada lado, como la función es decreciente, la desigualdad cambia. ¿Okay? Y listo, pues llegamos al mismo caso anterior, ¿verdad? De que f de x es mayor que f de 0. Y eso me implica entonces, de la misma manera, que la exponencial es más grande que x más 1. Y listo. ¿Okay? Preguntas. Entonces, esta es, digamos que una manera típica de ver desigualdades entre dos funciones. Toma la resta, derive, y si todo calza perfecto, pues uno podría decir, al ser la función siempre creciente o siempre decreciente, pues yo puedo comparar qué ocurre con esa resta de funciones. Y bien, ese era el primer ejercicio. Y luego hay otra proposición
que me dice, tengo una función que es derivable. Cuando dice derivable, ¿verdad? Es que es derivable en todo el dominio. Si la función alcanza un máximo o un mínimo, entonces la derivada vale 0. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la noción ahí? Cuando hablamos de un máximo o un mínimo, ¿verdad? Pensando en la gráfica, lo que estamos diciendo es, no sé, hagamos algo así. ¿Verdad? Este puntito de aquí, bueno, este puntito de aquí, llamémoslos A y B. ¿Okay? Uno dice que esta función, llamémosla f, en esos puntos alcanza un máximo, que usualmente uno hace la aclaración de que es un máximo local, para cuando la x vale a y cuando la x vale b. ¿Y qué significa máximo? Pues significa que cuando yo pienso en un vecindario alrededor de a, ese es el mayor valor que tengo en el conjunto de las imágenes. ¿Okay? Lo mismo aquí, cuando yo estoy muy cercano a b, en este vecindario, la imagen de b es mayor que todas las imágenes que tenemos en ese vecindario. Lo mismo uno puede decir f alcanza un mínimo local en otros dos valores, así como está graficado, pareciera que aquí llamamos este C, llamamos este D. Esos son dos valores en donde yo tengo un mínimo local, la idea es la misma, en un vecindario de C. Cuando yo me fijo, pues la función toma el menor de los valores en ese vecindario, y por eso se llaman locales. Importante, ¿qué es lo que me dice la propiedad? Lo que me dice es, si usted tiene algún máximo o mínimo, y la función es derivable, que recuerden que derivable, que era no ser derivable, por ejemplo, el valor absoluto que dijimos aquí, pero la presencia de este pico hace que la función no sea derivable. Entonces, un segundo, perdón. Entonces, para ser derivable significa que la función es suave, no hay ningún pico. Entonces, si yo sé que aquí hay un máximo, necesariamente es porque la pendiente de la recta tangente en ese punto tiene que ser 0. Porque es en el momento en el que yo iba subiendo, y si es un máximo es porque eventualmente empecé a bajar. Entonces, la interpretación, digamos, geométrica de por qué debe ocurrir eso. Lo mismo en los mínimos, porque si yo voy bajando, si hay un mínimo, es porque yo venía bajando y luego empecé a subir. Entonces, cuando voy bajando, la pendiente es negativa. Cuando voy subiendo, la pendiente es positiva. Entonces, en el punto en el que cambio, que es donde existe el mínimo, aquí la pendiente tiene que ser 0. Entonces, eso me permite a mí determinar máximos y mínimos de funciones, porque todas las posibilidades van a ser los valores en donde la pendiente se hace 0, ¿okay? Que es lo que me dice esto. O, ¿verdad? También podría ser caso en que la derivada no existe. Y aquí, ¿verdad? Hago énfasis en eso. Hagamos un dibujito más abajo. Ok, ¿por qué razón? ¿A qué me refiero con eso? Digamos que tengo una función que es... No sé cómo así. Ok, me está quedando muy bonita. Hagamos esto así. No sé. Entonces, cuando yo pienso aquí en esta función en mínimos locales, yo sé que con solo ver la gráfica, ¿verdad? Aquí hay un mínimo local y aquí hay un mínimo local. Okay. En este mínimo, la derivada sí vale 0, porque la función es derivable, la pendiente está bien definido. En este otro mínimo, aquí la derivada no existe. Okay. ¿Y por qué no existe? Porque es el mismo efecto que vemos en el valor absoluto, ¿verdad? Cuando tenemos este tipo de picos, por así llamarlo. Porque si estoy por la derecha, pareciera que las pendientes vienen de esta forma. Si estoy por la izquierda, pareciera que las pendientes vienen en otra dirección. Entonces, cuando uno busca máximos o mínimos, uno siempre tiene que preguntarse cuándo la derivada es 0 o cuándo la derivada no existe. Y en este caso, bueno, pues como lo dibujé, en todos los máximos sí ocurre que la derivada vale 0. ¿Okay? Y ven que son todos locales, ¿verdad? En este caso muy particular, el hecho de que una función tenga máximos y mínimos locales. Aquí no hay un máximo absoluto. ¿Okay? No tiene máximo absoluto, ¿verdad? Porque no hay ningún valor que sea mayor que todos, porque la función en infinito sigue creciendo indefinidamente. ¿Okay? Y lo mismo con el mínimo. Entonces, nada más aquí de nuevo hago énfasis. Cuando hay máximos y mínimos, si la función es derivable, la derivada tiene que ser 0, que es lo que dice esta propiedad. Pero podría ser también el caso en donde la derivada no existe. ¿Okay?
preguntas. Okay. Esta es, digamos, otra interpretación, digamos, de la primera derivada. También uno puede hablar de la segunda derivada, que esencialmente es derivar esta primera derivada. Y entonces resulta ser que si la primera derivada vale 0, ¿okay? Que eso básicamente lo que dice es estoy en la presencia posible de un máximo o mínimo, y hago énfasis en posible. Ahorita hago un ejemplo de eso. Si la derivada vale 0 perdón, aquí hay un error. Aquí es, si la derivada vale 0 y la segunda derivada es negativa, aquí es la segunda derivada, entonces f alcanza un máximo local. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, entonces aquí también hay un errorcillo de escritura, entonces f alcanza un mínimo local. Entonces, aquí también voy a hacer otro ejemplo con respecto a eso. Y es que si consideramos, por ejemplo, la función x a la 3, cuya gráfica es algo así, cuando pensamos en la derivada es 3x al cuadrado. Entonces, cuando yo pienso, bueno, cuando la derivada vale 0, pues en este caso la derivada vale 0. La derivada es 0. Cuando, sí, solo sí, x vale 0. Entonces, esto nada más para acomodarlo con lo anterior. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Para esta función muy particular, cuando yo pienso en la recta pendiente, perdón, en la pendiente de la recta tangente en el origen, resulta ser que esta pendiente vale 0. La gráfica no está muy bonita, pero si la grafican bien, la recta tangente tiene pendiente 0. Sin embargo, ¿verdad? El hecho de que la pendiente sea 0 no implica, y es lo que ocurre aquí, ¿verdad? En este caso, no hay ni mínimo ni máximo y en x igual 0. ¿Okay? Entonces, si releemos la propiedad anterior, ¿verdad? Lo que me dice es, si la función alcanza un máximo o un mínimo, necesariamente la derivada tiene que ser 0. Por esto no me dice, el recíproco no es cierto, si la derivada es 0, no necesariamente tiene que haber un máximo y un mínimo, ¿verdad? Y el ejemplo usual es esta función x a la 3. ¿Y qué es lo otro que hablamos? Bueno, resulta ser que cuando uno habla de la segunda derivada, si yo tengo una función f de x, y uno define lo que es esencialmente la concavidad. Entonces, la concavidad básicamente me dice que si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Hay una definición de concavidad, de convexidad que uno podría definir, pero no voy a meterme en mucho detalle nada más. La función tiene este comportamiento. Y si la segunda derivada es negativa, entonces más bien es cóncava hacia abajo. Entonces, por esa razón es que si uno sabe que si la primera derivada vale 0 y la segunda derivada es positiva, entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que al ser cóncava hacia arriba, necesariamente lo que yo voy a tener va a ser un mínimo, que es lo que dice la propiedad, la última propiedad que acabamos de leer. Si si la derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, hay un mínimo. Y lo contrario si la segunda derivada es negativa. ¿Sí? Y bien, escuchen. Tenemos 40 minutos casi. Segundo ejercicio. De hecho, el segundo ejercicio voy a resolverlo después de ver el teorema de Rolle. Voy a copiar aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice el teorema de Rolle? Me dice básicamente, si usted tiene una función derivable y en un intervalo AB, y la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces existe un C en donde la derivada vale 0. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo una función que empieza aquí en un cierto valor f de A y termina en el mismo valor, porque estamos asumiendo que f de A y f de B son iguales, como es derivable, ¿verdad? Eso lo que significa es que es relativamente suave a la hora de dibujarla. No puedo hacer ningún pico extraño. Entonces, como va a ser suave, en algún momento yo voy a tener que subir y pues como tengo que volver al mismo punto, voy a tener que bajar.
pero al dibujarla de manera suave, yo sé que necesariamente en algún punto va a tener que ocurrir que la recta tangente a la gráfica en algún punto va a ser cero. ¿Okay? Esa es la noción. Y eso se conoce como el teorema de Rolle, que es un caso particular del teorema del valor medio, que el teorema del valor medio pues, es esencialmente lo mismo, pero quitando la hipótesis de que f de a y f de b tienen que ser iguales. Eso es lo que me dice, si usted tiene una función que empieza en cierto punto a f de a y termina en cierto punto b f de b, como la función es derivable, a la hora de graficarla tiene que ser algo suave, que es la gráfica que está aquí en azul. Entonces, cuando yo pienso en la pendiente de esta recta roja, que une a f de a y b f de b, que es esta pendiente de aquí, entonces necesariamente hay un punto sobre la gráfica de la función f, en donde la derivada, o sea, la recta tangente en ese punto, va a ser paralela a la recta que tenemos acá. Entonces, ¿verdad? Eso lo que me dice es, existe un punto en donde la derivada f' de c, que es la pendiente de la recta tangente, es igual a la pendiente de la recta roja. Y eso es equivalente, ¿verdad?, de escribirlo de esta forma. Existe un c, tal que f de b menos f de a es b menos a por f'. Ese es el teorema, el famoso teorema del valor medio. Entonces, ahora sí, veamos el ejercicio 2. Entonces, este no lo voy a escribir completo, nada más les doy la noción y ustedes lo escriben. Pero me dice, tengo un polinomio de grado n con n ceros reales. Entonces, esencialmente, ¿qué me dice? Voy a hacer aquí tal vez la idea para el caso n igual 4, no sé. Entonces, estamos hablando de que tenemos un polinomio de grado 4 y tiene 4 ceros reales, llamémoslos x1, x2, x3 y x4. Y el polinomio no sé cómo es, ¿verdad? Pero bueno, necesariamente, pues, al anularse en esos valores, y como esos son los únicos que tiene, pues, bueno, no sé, será algo así. ¿Okay? Y podría ser que no cambie de signo, eso podría ocurrir, pero como sabemos que tenemos n ceros reales, pues esencialmente eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno aplica el teorema de Rolle a cada uno de estos intervalos. Como tengo 4 ceros, aquí yo voy a poner 3 intervalos en los que yo voy a trabajar. En general, si tengo n puntos, aquí voy a tener n menos 1 intervalos. Y entonces, ¿qué me dice el teorema de Rolle? Bueno, como f de x1 es igual a f de x2, porque ambos son 0, entonces yo sé que existe un c1 en ese intervalo, tal que la derivada en c1 vale 0. ¿Sí? Y esencialmente es este puntito que está aquí arriba, que es donde la derivada se anula. ¿Sí? Y uno va haciéndolo eso por cada intervalo. Entonces aquí tengo un elemento, aquí voy a tener otro valor, aquí voy a tener otro valor, y uniendo todos esos, pues llegamos a que la derivada necesariamente va a tener n menos 1 ceros. Eso es, digamos, una manera utilizando el teorema de Rolle. Queda clara la explicación. Y luego viene el ejercicio 3, que si recuerdan, en algún momento dijimos que cuando yo tengo la función constante y la derivo, la derivada de esa función constante me da 0 porque es una recta horizontal. Es una recta horizontal que tiene pendiente 0. Aquí este es básicamente el recíproco. Me dice, si yo tengo una función y yo sé que su derivada es 0, entonces necesariamente la función tiene que ser constante. O sea, la única función cuya derivada me da 0 es efectivamente la función constante. Entonces haremos un pequeño comentario al respecto. Este es el ejercicio típico del curso de 250, digamos, de demostrar que si la derivada es 0, entonces es constante. Y es una aplicación directa del teorema del valor intermedio. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace uno? Entonces vamos a tomar los elementos x y y en el dominio. Entonces, en este caso, el dominio es este intervalo AB. Y sin pérdida de generalidad, puedo asumir que uno es menor que el otro. Entonces voy a decir que x es menor que y. Y entonces, como la función es derivable, yo puedo utilizar
el teorema del valor medio. ¿Qué me dice el teorema del valor medio? Dice, existe un elemento C en el intervalo AB, tal que la derivada de C es igual a f de x menos f de y entre x menos y. Esencialmente eso es nada más un copy-paste del teorema del valor intermedio. Pero ¿qué pasa? Estamos diciendo que esta derivada siempre vale 0. Como C está en este intervalo AB, cualquier elemento que yo tome tiene derivada 0. Entonces, esta expresión es igual a 0. Y esto quiere decir que f de x es igual a f de y. Y como x y y eran arbitrarios en el dominio en el que estamos trabajando, pues eso lo que quiere decir es que necesariamente la función va a ser constante. ¿Okay? Preguntas. Y ok, será el ejercicio 3. Ok, vamos para el siguiente. Y luego tenemos un par de resultados más y aquí hay un montón de ejercicios. Tal vez por tiempo voy a escoger algunos 2 o 3. Okay. Y esta 4 es básicamente igual una aplicación de la definición, pero mencionémoslo por aquí arriba. Okay. Entonces, ¿qué me dice? Tengo una función. Me dice, la derivada está definida en un punto x0 y este límite existe. La pregunta es, ¿f' será continua en x0? Aquí, ¿verdad? Es importante hacer una aclaración. El teorema que mencionamos antes decía que toda función que es derivable necesariamente es continua. Pero aquí estamos hablando de la continuidad de la función derivada. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hay funciones que uno puede derivar infinitas veces. Por ejemplo, si yo agarro e a la x, pues yo puedo calcular su primera derivada, que sea la x. Yo puedo calcular su segunda derivada, que sea la x. Y en general, yo puedo derivar n veces, que usualmente uno lo escribe de esta forma. Y pues, bueno, la exponencial es un caso muy particular de una función que yo puedo derivar tantas veces como yo quiera. No todas las funciones son tan bonitas, claramente. Por ejemplo, yo podría pensar en la función raíz de x. ¿Okay? ¿Qué le pasa a la función raíz de x? Bueno, f está definida de 0 a infinito. Y para valores reales, por ejemplo, en R no importa. Entonces, cuando yo pienso en esta función, su derivada es 1 entre 2 raíz de x. Pero entonces aquí tenemos ya un problema y es que la derivada, ¿verdad? No está definida en 0. Entonces, necesariamente, esta función no puede ser continua en x igual a 0. A pesar de que la función original sí es continua, ¿verdad? En todo su dominio máximo. Entonces, en este ejercicio lo que estamos hablando es, bueno, la derivada será continua en ese punto. ¿Okay? Y entonces, para que eso ocurra, basta con que este límite exista esencialmente. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues igual es una aplicación directa del teorema del valor intermedio. ¿Okay? Entonces, bien. Entonces, ¿qué pasa con este límite cuando x tiende a 0 de f' de x? ¿Okay? Eso es esencialmente lo que vamos a... perdón, antes de eso. Y les dije, ¿verdad? Que vamos a utilizar el teorema del valor intermedio. Entonces, por el teorema del valor intermedio, aplicado al intervalo que va de x0 a x0 más h. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que me dice es que existe un cierto valor c, que está en ese intervalo, tal que la derivada en c es igual a f de x0 más h menos f de x0 entre x0 más h
menos x0, o sea, cancelando estos términos entre h. Y aquí en general lo estoy haciendo para ese intervalo x0, x0 más h, pero lo mismo que acabo de escribir tiene sentido si el h yo lo tomo tanto positivo como negativo. ¿Okay? Entonces, de manera más general, yo nada más digo, bueno, voy a ponerlo aquí. En términos más generales voy a poner existe C entre x0 y x0 más h, donde h es un número real que puede ser positivo o negativo. ¿Verdad? Si es positivo es porque estoy en el lado de la derecha. Si h es negativo es porque estoy en el intervalo de la izquierda. Entonces voy a escribir los dos casos al mismo tiempo. Existe un C entre esos dos valores, tal que se cumple esta relación. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, si yo hago tender h a 0, entonces como C está entre x0 y x0 más h, pues entonces lo que ocurre es que C converge a x0. ¿Sí? Y entonces aquí eso usualmente uno lo escribe tal vez de manera un poquito más explícita, porque este C depende de h. Entonces usualmente uno lo escribe aquí, un subíndice h, para indicar que dependiendo del h que yo tome, así va a existir este nuevo C. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo agarro esta expresión de aquí, y yo puedo tomar límite a cada lado. ¿Okay? Límite cuando h tiende a 0. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque el límite que tengo aquí a la derecha, yo sé que este existe, ¿okay? Porque es precisamente la definición de la derivada de la función en x0. ¿Okay? Y estamos asumiendo que ese límite, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en la hipótesis, que ese límite existe. Y como... ajá, y como... un segundo. Me está definiendo en cero. Y bueno, ¿qué ocurre? Cuando h tiende a 0, lo que dijimos fue que este CH, lo puse por acá, cuando h tiende a 0, este CH tiende a x0. Entonces, esencialmente, esto se convierte, y eso no se convierte en nada. Bien. Ok, listo, ya está. Recuerden que lo que queríamos demostrar es que la derivada es continua. Entonces, aquí está, cuando h tiende a 0, es lo mismo que decir que CH tiende a x0. Y entonces, en la derivada, cuando yo calculo el límite, pues lo que obtengo es la derivada evaluada en ese valor, que es la definición de continuidad en ese valor. Okay. Y entonces, efectivamente, para que la derivada sea continua, basta que ese límite exista, que no es lo que ocurre, ¿verdad? En este ejemplo que puse aquí en la raíz de x, porque este límite no existe cuando x es el pasado. Ahora sí, perdón, preguntas. Bien. Luego vendría, vamos a ver. Ok, hagamos un comentario en el 5, creo que el 6 se los dejo de tarea moral. Me dicen, tengo una función continua, n veces diferenciable, ¿verdad? Entonces la puedo derivar n veces. Y con la propiedad de que en el gráfico de f hay n más 1 puntos colineales. Esto tal vez no está muy, muy bien escrito, pero lo que estamos diciendo es, yo tengo mi función, no sé, digamos el caso en que n vale 3, y lo que estamos diciendo es algo así. Y entonces, cuando decimos que son colineales, lo que estoy diciendo es que hay 4 valores. Como n vale 3, estoy diciendo hay n más 1 puntos, llamémoslo x1, x2, x3, hasta xn más 1, que toman el mismo valor. Entonces la idea es demostrar que existe un punto C, tal que la derivada enésima vale 0.
Entonces es muy parecido al que hicimos antes del teorema de Rolle, porque ¿qué ocurre? Bueno, uno lo separa por intervalos. Entonces yo digo, ok, en este primer intervalo, yo sé que existe un valor que voy a llamar C1, tal que la derivada en C1 vale 0. ¿Y por qué razón? Es una aplicación directamente del teorema de Rolle, porque yo sé que al inicio y al final, en ese intervalo, las imágenes son iguales, entonces tiene que haber un punto en donde la derivada valga 0. ¿Okay? Y en el siguiente intervalo lo mismo, necesariamente va a haber un punto en donde la derivada vale 0 y en el otro también. Entonces uno generaliza eso, entonces uno dice, bueno, por rol existen n puntos, todos diferentes, donde la derivada vale 0. Y entonces sobre esos n puntos uno vuelve a hacer lo mismo. Entonces yo digo, esos los, digamos que los llamé C1, C2, C3, hasta Cn. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la derivada en cada uno de estos puntos vale 0. Entonces, si yo pienso en la gráfica de f', pues igual no sé qué hace, pero como estamos asumiendo que es continua y era lo que tenga que hacer, y hace algo así. Y volvemos a aplicar el rol. ¿Okay? Entonces el rol me dice en el intervalo C1, C2, va a haber un, y ya se me fueron las letras, entonces tal vez llamémoslo C11, C21, CN1. Entonces por el teorema de rol va a haber un valor C12 en este primer intervalo donde la derivada vale 0. Y así sucesivamente. Entonces si se fijan, cada vez que yo pienso en una derivada más, pierdo un punto. ¿Okay? Aquí yo tenía n más 1 valores en donde la función valía lo mismo. Cuando apliqué roll, llegué a n valores donde la derivada se anula. Si aplico eso mismo, entonces voy a obtener n menos 1 puntos distintos donde la segunda derivada se anula. Y así sucesivamente, voy a tener n menos 2 puntos diferentes donde la tercera derivada se anula. Inductivamente uno llega a que eventualmente va a haber un punto y donde la derivada enésima vale 0. Entonces es una inducción, bueno, sí, es iterar, es usar el rol n veces esencialmente. ¿Sí? Preguntas. Y vamos a ver, ¿alguien me va a decir algo? Profe, ahí esos puntos colineales, o sea, es para para una cierta imagen, ¿verdad? Porque en Correcto. realidad, o sea, es como, en ese ejemplo es para esa imagen, digamos, de la función, pero habrían muchos puntos colineales en la función per se, digamos. Sí, correcto. Sí, por eso es que les decía que tal vez en la escritura del ejercicio no está muy clara, pero aquí cuando hablamos de estos puntos colineales, bueno, vamos a mejorarlo. Es que una cierta imagen tiene n más 1 imágenes. Esa es la noción. Ok, ¿De acuerdo? ok, ok. Bien. Ahí tal vez para hacer un diagrama más claro, no sé, espero que haya quedado claro. Lo que estamos diciendo es, hay n más 1 puntos donde la función vale un cierto mismo valor L. ¿Okay? Entonces, cuando yo pienso, eso es un R. Cuando yo pienso en la derivada, entonces básicamente lo que ocurre es que entre ellos dos, o sea, cuando hago el análisis en cada uno de estos subintervalos, va a haber un valor en donde la derivada vale 0 por rol. Cuando pienso en la segunda derivada, por ese mismo criterio, lo que estoy diciendo es, ok, en estos nuevos intervalos, yo sé que siempre va a haber un punto en cada uno de los intervalos donde la segunda derivada vale 0. Y así voy sucesivamente hasta llegar a la derivada enésima, pues que como en el caso anterior solo iba a tener 2 puntos, pues yo sé que va a haber un único punto en donde la derivada vale 0. ¿Okay? Tal vez ese dibujito quede un poquito más claro. ¿Okay? Y bien, luego el 6, les decía, se los dejo de tarea moral. Esto es una inducción básicamente. Eh, Una inducción y uno lo que hace es pensar en derivar no n veces, sino k veces. Entonces, bueno, en esta notación no la dije, pero ahora cuando uno escribe esto de una cierta función f, esto lo que representa es derivar f n veces.
Entonces yo tengo esta función, x elevado a menos 1 a la n, y lo que hago es derivar esa función n veces. Y ese resultado se conoce como polinomio de Legendre. Y es un resultado muy conocido de que ese polinomio tiene ceros, todos sus ceros son diferentes y se ubican en el intervalo de menos 1 a 1. Y en temas de aproximación numérica, por ejemplo, en cuadraturas para aproximar integrales, ese polinomio es muy utilizado. Y bueno, tiene un montón de aplicaciones más. Pero para ver que tienen ceros diferentes, piensen lo mismo en inducción. Y si gustan, ahí lo podemos discutir después para ahorrarnos unos minutitos en ese ejercicio. Tal vez es un poco mecánico y no tiene mucha intuición. Y bueno, luego tenemos este otro teorema que dice básicamente, si tengo una función derivable, para cualquier valor d que yo agarre entre la derivada de a y la derivada de b, existe un c, tal que la derivada me vale. ¿Okay? Es como una versión del teorema del valor medio, digamos, en donde me dice, bueno, si usted tiene dos valores de derivadas, cualquier valor d que usted agarre en medio, existe un punto en donde la derivada vale cd. ¿Okay? Puede llegar a ser útil. Y la regla del L'Hopital también sí es bastante útil en el cálculo de límites como tal. Que básicamente me dice qué pasa si yo tengo formas indeterminadas. En este caso está escrita la versión cuando x tiende a infinito. ¿Okay? Pero esta misma versión es válida si en todos estos límites reemplazamos x por cualquier número real a, digamos. O también si lo reemplazamos por menos infinito. Lo que es importante es que las dos funciones f y g, en donde sea que estemos analizando, tiendan a infinito, o incluso aquí también uno podría reemplazarlo en lugar de infinito, que ambas funciones valgan cero. ¿Okay? Entonces realmente hay muchas formas de escribirlo, y aquí hay una particular, pero ¿qué es lo importante de la regla del L'Hopital? Si yo tengo un límite que al evaluar es de la forma 0 entre 0, o infinito entre infinito, que se llaman formas indeterminadas, entonces usted para calcular ese límite puede simplemente derivar la función de arriba, derivar la función de abajo, y entonces calcular este nuevo límite. ¿Okay? La única hipótesis tal vez relevante, ¿verdad? Es que lo que interesa es que la derivada de g no se anule claramente para que en este nuevo límite pues no tengamos ningún problema, digamos, a la hora de calcular. Esa es la famosa regla de L'Hopital. ¿Okay? Y vamos a ver, nos quedan dos ejercicios. No sé cuál les gusta más, el 7 o el 8, como para hacerlo. ¿Cuál les parece más llamativo? O los dos. De ahí, profe, hagas el 8. El Se ve más 8. bonito. Sí, el 8 se ve más bonito. El, el 7, digamos, uno podría aplicar L'Hopital a la fuerza bruta. Y aquí tal vez nada más como consejo, para que lo piensen un rato. Uno para calcular esto, uno podría sacar ya la g de x a factor común en el numerador, para que me quede una expresión de este tipo. Aquí dividir potencias de igual base, ¿verdad? Es restar los exponentes. Y entonces me va a quedar algo así. Por propiedades de límites, esta primera existe, porque estamos hablando de que la función es continua, entonces ese límite existe. La gran pregunta entonces es, ¿cómo calculo este límite de acá? Y ahí pues esencialmente es donde uno usa L'Hopital, ¿okay? En este segundo límite. ¿Okay? Es como la pista, digamos, que les doy para que lo piensen un rato. Y entonces sí, entremos al 8. El 8 se ve tal vez más muy feo, pero, pero hay una observación que simplifica mucho. Vamos a copiarse a veces pasa. Entonces, aquí me dicen, tengo esta función, f de x dada por esto. ¿Okay?
me dicen, suponga que la función f satisface que es menos pequeña que seno de x, también. Y lo que tenemos que probar es esto. Entonces, bueno, estamos en derivadas, entonces pues eventualmente vamos a derivar, ¿verdad? Pero la gran pregunta del millón es, ¿de dónde observo que sale esta expresión de acá? ¿Ok? Y entonces uno dice, bueno, y si no sé, cuando uno lleva cálculo a veces uno dice, bueno, si no sé qué tengo que hacer, y derivo a ver qué se me ocurre. Entonces aquí pues vamos a empezar derivando esta función f a ver qué es lo que obtenemos. ¿Ok? Entonces, todos los ahí son números reales, ¿verdad? Son constantes. No está en el enunciado, pero debería decirlo, pero asumamos que todos los ahí son números reales. Entonces, cuando yo pienso en derivar este montón de sumas, pues lo que hago es derivar cada uno de los componentes. Y de las fórmulas dijimos, cada vez que yo derivo el seno, ¿verdad? Dijimos la derivada del seno es un coseno. Entonces, cuando derivo este primer término, copio la constante a 1, derivo el seno que es un coseno. Voy al segundo, entonces copio la 2, derivo el seno, que es un coseno, pero por regla de la cadena ya derivé la función seno. Me falta derivar la función que tengo aquí adentro, que es este 2x. Y la derivada de 2x es copio la constante y derivo la x, que la derivada de x es 1. Entonces va a aparecer un 2 aquí afuera. Y así sigo uno derivando hasta llegar al último término. Entonces la derivada de an por seno sería copio la constante, que es an, derivo el seno, que es un coseno, y la derivada de lo de adentro, que por la misma razón de antes, va a ser e. Entonces esa es la derivada de la función. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Uno dice, mira, qué curioso. Y esto que queremos demostrar, que es lo que está en valor absoluto, de alguna forma, pues se parece más a esto que acabamos de escribir, ¿verdad? Porque vean que tengo el a1, tengo 2 a 2, luego tengo n por an. Entonces, como quien dice, de alguna forma los cosenos pareciera que tengo que ver cómo los mato. Entonces lo que pienso es en evaluar la x por 0. ¿Ok? Porque cuando cambio la x por 0, sabemos que el coseno de 0 siempre vale 1. Entonces, esto me va a quedar a 1 por coseno, que es 1, luego a 2 por el coseno, que vale 1, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente, lo que ocupamos probar, podemos replantear la pregunta, lo que ocupamos probar es que la derivada en 0 es menor o igual que 1. ¿Ok? Y preguntas ahí. Queda claro queda claro el cálculo, perdón. Sí, hasta ahora todo bien. Ok. Y entonces uno dice, bueno, ok, pero ¿qué es la derivada? ¿Qué es la derivada de 0? Entonces, por definición, la derivada de 0 es el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 entre x menos 0. ¿Sí? Entonces uno piensa en ese cociente. Entonces tratemos de acotar qué le pasa a f de x menos f de 0 entre x menos 0. ¿Sí? Entonces, bueno, f de x es f de x, se lo voy a dejar igual. ¿Okay? Si uno calcula f de 0, voy a ponerlo por aquí. Sabemos que, o es claro, que cuando cambio la x por 0, como el seno vale 0, ¿por qué a veces se corre? El seno de 0 es 0. Entonces cuando cambio la x por 0, f de 0 me va a dar 0. Entonces este cociente esencialmente es f de x entre x. ¿Okay? Y es donde viene la hipótesis que vamos a usar, la hipótesis que no hemos usado, perdón. F de x nos están diciendo que es menor o igual que el seno de x. Entonces, cuando yo pongo valor absoluto a esta expresión, lo que tengo es el valor absoluto de f de x entre x. Y por hipótesis, este seno de x, perdón, este f, es menor que el seno de x entre x. ¿Okay? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Básicamente, ¿verdad? Cuando uno tiene dos funciones con una cierta relación de orden, básicamente los límites preservan ese orden, ¿verdad? Eso es parte de las propiedades de preservar el orden. Entonces, cuando yo tomo límite a cada lado,
Y cuando tomo un límite de la izquierda, por esta razón, ¿verdad? Lo de la izquierda me va a dar un valor absoluto, me va a dar el valor absoluto de la derivada en cero, que va a ser menor o igual que este límite. Pero este límite es uno de los límites que tal vez no mencioné, pero espero que sea conocido. ¿Verdad? Cuando x tiende a 0, el seno de x entre x tiende a 1. ¿Okay? Y entonces, listo, lo que queríamos probar, ahí se tiene. ¿Okay? Ahora recuerden que lo que nos pueden probar lo reescribimos de esta manera y es precisamente lo que acabamos de deducir. ¿Okay? Preguntas. Bien, entonces, esencialmente ese era el anexo.